Bienvenidos a un nuevo episodio de We Must Talk. Hoy queremos hablarles de un tema muy importante, que aunque nos resulte incómodo, todos hemos visto en las noticias últimamente, y que muy pocas veces nos detenemos a analizar. Actualmente vivimos en un nuevo Ecuador, un país donde la violencia ha dejado de ser una noticia aislada y se ha convertido en algo que es parte de nuestra rutina diaria. Abrimos las redes sociales o simplemente prendemos nuestra televisión y encontramos un nuevo asesinato, una desaparición, un secuestro o un caso que nos conmueve profundamente, nos indigna. Pero esa misma indignación tan solo dura unos días. Compartimos publicaciones, comentamos los posts, exigimos justicia y pocos después otra noticia de la misma índole ocupa el mismo lugar que la anterior lo ocupó. Hoy queremos preguntarnos algo demasiado importante y que para muchos puede resultar incómodo. ¿Nos estamos acostumbrando a vivir con la violencia? Pues la respuesta es bastante obvia, porque cuando la violencia deja de sorprendernos ocurre algo muy peligroso. Empezamos a normalizarla. Y justamente por eso el día de hoy queremos hablarles de dos casos que han marcado profundamente al Ecuador durante las últimas semanas. El caso de Natalie Mafla y el de Mónica Silva. Más adelante hablaremos de ellos con detalle, pero también queremos reflexionar sobre cuán importante es cuestionarnos qué nos dicen estos casos sobre la situación que estamos viviendo actualmente en el Ecuador. No buscamos convertir en este episodio en un debate político ni señalar culpables sin ningún tipo de evidencia antes de que la propia justicia lo haga. Lo que queremos es comprender por qué estos hechos siguen ocurriendo y qué responsabilidades tenemos nosotros como ciudadanos o incluso las instituciones, la sociedad y nosotros mismos. Como parte de esta sociedad tenemos un papel fundamental, aunque a veces no reflexionemos sobre ello. Antes de entrar en los casos, creemos que es importante entender el contexto que estos conllevan dentro del Ecuador. Muchas veces pensamos que estos hechos son hechos aislados, que no nos pueden suceder a nosotros, pero las cifras nos dicen algo totalmente lo contrario. Según la Alianza para el Mapeo de los Femicidios en Ecuador, integrada por organizaciones como la Fundación Aldea y otras entidades de derechos humanos, tan solo durante el 2025 se registraron 411 femicidios en el Ecuador. Esta ha sido la cifra más alta desde que el femicidio fue tipificado como un delito dentro del país. Eso significa que en promedio, durante el 2025, una mujer fue asesinada aproximadamente cada 22 horas. No estamos hablando solamente de números, estamos hablando de 411 familias que perdieron una hija, una esposa, una madre, una hermana o una amiga. Pero el problema va mucho más allá del femicidio. El Ecuador atraviesa una crisis de seguridad que afecta a toda la población. Durante los últimos años, el país ha experimentado un incremento importante dentro de los homicidios violentos en el país, que están relacionados con el crimen organizado, disputas entre bandas delictivas, extorsiones, secuestros y otros delitos violentos. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio del Interior y análisis del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros dentro de la región hace poco más de una década a registrar alguna de las tasas más altas en homicidios, femicidios dentro de Sudamérica en los años recientes. Esto significa que la violencia ya no es un problema exclusivo de ciertas ciudades o ciertos sectores del país, o también de ciertas personas. Hoy afecta a toda la población, estudiantes, comerciantes, transportistas, periodistas, funcionarios públicos y ciudadanos comunes como nosotros. La sensación de inseguridad se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, en este episodio titulado ¿Qué le pasa al Ecuador? We Must Talk quiere hablar de este tema, porque es importante que como población reflexionemos en nuestro papel aquí. Mi nombre es Ana Paula Márquez y el día de hoy nos encontramos con Sofía Benavides y Camila Vera para hablar en este episodio titulado ¿Qué le pasa al Ecuador? Y por eso quiero comenzar preguntándoles algo muy importante, que aunque parezca una pregunta muy común, es importante que la analicemos el día de hoy. ¿Ustedes creen que todavía nos impacta o sienten que como sociedad nos estamos acostumbrando a estas noticias violentas? Sinceramente creo que en realidad sí se ha modificado la manera en la que nosotros logramos percibir no simplemente hablando de tasas de criminalidad o datos estadísticos que son obviamente más difícil de asimilarlos para nosotros. Sin embargo, a veces simplemente el ver las noticias y que no solo se nos narre, sino poder ver la evidencia fotográfica o en videos de lo que ha sucedido, es algo que cada vez se hace más común. Y como el ser humano se adapta a las cosas, al final, si estas noticias, este tipo de noticias sigue tan recurrentemente, o sea, algo que nosotros podemos visualizar, al final nosotros nos terminamos haciendo menos sensibles a todo esto. Y algo yo creo que es muy importante recalcar es la manera en la que los medios de comunicación también nos presentan esta información.
porque lamentablemente se hacen muchos reportajes que literalmente es prender la tele y ver las noticias y que ya sepas que de ley van a haber, o sea, sicariatos o asesinatos. No es ¿será que hoy hubo algo en la costa, en Durán, en Manta, en Guayaquil? No, uno da ya por sentado eso, exactamente. Y yo creo que eso es algo muy triste por lo mismo que hablaba antes. Tal vez nos parece más difícil asimilar estadísticas, pero al final ese es un problema que estamos teniendo como sociedad, que ya no es Juan y María los que se murieron, sino que son 23 personas fueron asesinadas esta semana en Durán. Y eso es algo que logra desensibilizar a nosotros como personas porque estamos dejando de ver que cada persona tenía una familia, tenía amigos, era alguien, tenía sueños, tenía un pasado y quería un futuro y al final ya no lo va a poder tener por todas estas cuestiones. Y más bien lo que yo creo que se hace ahora es más bien intentar justificar, lamentablemente, decir, bueno, pero tal vez era de tal pandilla, o bueno, es que vivía en esa zona donde tal grupo organizado tenía el poder y este era familiar o era la novia o era la prima, la hermana o lo que sea de la otra pandilla. Al final yo creo que el objetivo de nosotros no es tener que justificar las cosas, violencia es violencia y punto. Eh, y mucho más cuando no hay evidencia, porque justamente el sistema de justicia ecuatoriano tiene tantas trabas para poder llegar a un sistema de justicia que sea real, que sea correcto. Únicamente cuando los crímenes están visualizados en flagrancia, a veces se puede lograr hacer algo. Sin embargo, a veces incluso las fuerzas policiales son las que tienen muchísimo que reciben muchas las críticas, las fuerzas militares o las fuerzas de la policía, cuando muchas veces ellos sí hacen su trabajo y lamentablemente es el sistema judicial ecuatoriano el que no funciona de manera correcta. Entonces, yo creo que todo esto al final es un problema que se ha venido suscitando, que al final yo creo que esta es una responsabilidad compartida que existe de parte sí de la sociedad civil, pero también de las Fuerzas Armadas y del gobierno y de muchos sectores de la sociedad que al final hacen su parte, pero siempre va a haber alguien que está más arriba en la pirámide jerárquica, que son los que tienen la mayor responsabilidad, porque por eso quienes están arriba en la pirámide jerárquica son los que toman esos puestos, porque la responsabilidad de un gobierno es buscar y velar por el bienestar de la sociedad, no por el bienestar de unos pocos. Y creo que este tema se puede unir con muchas cosas relacionadas con más que todo lo que es la corrupción, que en un sistema democrático es algo que obviamente no debería existir, pero existe y al final no nos sirve de nada intentar no cambiarlo, sino como evitar pensar que eso existe, pensar siempre que es por otro factor. No, así es, así somos. Los humanos siempre somos personas egoístas, todos somos egoístas en algún punto. Y eso se entiende, pero cuando tú te estás dando la responsabilidad, porque nadie está obligado en esos puestos de poder, cuando uno está dando el paso para estar ahí, uno tiene que tomar responsabilidad sobre sus acciones. Y si yo cometo un error siendo la que está al mando de este grupo, va a ser mi error. Si Camila comete, al final sí, también es su error, pero al final también ninguno de aquí, y esto obviamente haciendo referencia al Ecuador, nadie es, nadie no tiene las capacidades para darse cuenta de lo que está pasando. Entonces, intentar evitar la incomodidad o justificar un problema solo porque es más fácil acarrearlo de esta manera, no va a cambiar el hecho de que sigue estando mal. Exactamente. O sea, y eso me lleva al siguiente punto del podcast, que es, por ejemplo, con la manera en la que estamos normalizando esta violencia. Y como lo decía Sofi, muchas veces evitamos los temas, decimos, qué pena lo que pasó, pero, y seguimos con nuestras vidas. No nos marca de una manera tan profunda de la manera en la que nos debería marcar. Y son muy pocas personas las que en realidad se marcan y tratan de hacer una diferencia. Y ese es el caso del que les vamos a hablar hoy, que es el de Mónica Silva. Ella luchó por una causa bastante profunda y cuando la mataron nos indignamos, compartimos, pero pocos días después nos dejó de importar. Y lamentablemente eso es lo que está pasando en el Ecuador. Esa es la parte más peligrosa. Es la normalización lo que más preocupa. Porque dejamos de sorprendernos de las tragedias, como decía Sofi. Estamos corriendo el riesgo de no solamente perder el conocimiento de qué le está pasando a nuestro país, estamos perdiendo la sensibilidad ante estos hechos, ante el sufrimiento de los demás. Porque como dice Sofi, violencia es violencia y punto.
Pero muchas veces cuando pasan estos hechos decimos, es que tuvo que haber estado metido en algo turbio para que le pase esto, o qué pena, estuvo en una situación donde no debía estar, pero no nos da más, nos hacemos indiferentes al sufrimiento de los otros. Y eso me lleva a darles un dato importante antes de darle la palabra a Cami, que según el Latino Barómetro, que es un Latino Barómetro para toda América Latina, la confianza en las instituciones públicas ha disminuido en varios países de América Latina, incluido el Ecuador. Cuando las personas sienten que la justicia tarda, que las investigaciones no avanzan de manera rápida, que están haciéndolo lentamente, o que las instituciones no corresponden de forma efectiva ante los casos que se les presentan, esa confianza se va deteriorando más y entonces se convierten en experiencias. Y cuando esas experiencias son contadas de un lado para el otro y una persona dice, no, es que a mí no me fue bien en la fiscalía, es que no, la investigación de mi hija está siendo precaria, o esta investigación no tiene la suficientemente evidencia para que se pueda sostener en un juzgado. Todo este sistema se va deteriorando y nuestra confianza en él también. Y eso es justamente lo que ha venido pasando en el Ecuador, con casos de desaparición forzada por parte de la policía, con casos de desapariciones que no se han resuelto, feminicidios que no tienen evidencia para ser llevados a un juzgado. Todo este tipo de cosas van deteriorando nuestra confianza. Y aquí me gustaría recalcar algo y también relacionarlo con la política, porque cuando quedamos, la política es parte de nuestra vida. Ya lo hemos dicho aquí en Women's Talk, todo es política. Porque cuando esta confianza se debilita, también se debilita la democracia dentro de un país, porque una democracia no solamente se trata en ir a votar cada 4 años y elegir un presidente, autoridades que nos van a representar tanto en la asamblea o alcaldes o prefectos, no se trata de eso. También implica que las personas pueden vivir con plena seguridad dentro de su país, confiar en instituciones y sentir que el Estado protegerá sus derechos cuando los necesiten, cuando es necesario. Y aunque no sea así siempre, el Estado está obligado a hacerlo. Es una de las responsabilidades fundamentales que se tiene. Entonces, Cami, el día de hoy te pregunto, ¿crees que actualmente nosotros como ecuatorianos podemos confiar en la justicia o sientes que muchas familias ya ni siquiera esperan justicia, sino que solamente les queda la resignación dentro del país? Bueno, puedo llegar a responder esa pregunta de manera personal porque justamente como lo habíamos mencionado y como lo dijo Pau en la introducción, aunque parezcan casos ajenos que decimos como que, pero es un caso aislado que pasó de corrupción, es un caso aislado que pasó de asesinato, no es cierto porque esas personas tienen familias y aunque no parezca muchas veces esas personas que sufren estos casos están cerca de uno y eso es algo que me pasó justamente a mí que en enero de este año mi tío sufrió de sicariato cuando salió a merendar con su familia y lo asesinaron en frente de sus hijos. Y como fue mi tío, siempre tratamos de justificar, justo como lo dijo Sofía, de que es que seguramente hizo algo que no debía, pero no debería ser así porque no debería aceptarse la violencia en ninguno de estos casos y al fin de cuentas las investigaciones deberían abrirse para estos casos porque no es solamente una persona que está muriendo, sino también es ver cómo toda una familia se está quedando sin un sustento económico, ver cómo el resto de la familia perdió a un ser amado y ver cómo esa persona solo se vuelve una estadística más, porque justamente aunque no parezca, sí es cierto de que nosotros estamos viviendo una normalización de la tragedia, del sufrimiento, también es un término que se conoce como insensibilización por repetición, y es que como justamente no hay nada nuevo que impacte, como todo ya es tan repetitivo, como las personas ya se cansan tanto de ver esos tipos de noticias, no hacen nada al respecto. Y también es por lo mismo de que muchas personas creen que si alzan la voz, nada va a cambiar. Y eso al fin de cuentas es un condicionamiento social que nosotros tenemos porque siempre decimos, no podemos hacer un cambio. Y no es cierto, porque nosotros, al ser las personas las cuales deberían estar veladas por el Estado por sus derechos, los cuales no se están cumpliendo, somos justamente las personas que deberíamos denunciar más estos actos. Y como tú lo mencionaste previamente, estamos en una crisis de un sistema judicial que no vela por los mismos. Por ende, volvemos a caer en ese acondicionamiento de que ¿por qué voy a hablar si sé que al fin de cuentas no van a resolver mis problemas? Exactamente, e incluso no solamente muchas veces la gente se limita a no hablar, no alzar su voz, no solamente por el miedo de que no se resuelva, sino también por el miedo de qué represalias me van a llevar, qué represalias me van a dar por hablar de este tema. Me van a quitar mi educación, me van a quitar mi cupo de universidad, me van a ver mal, o incluso, por ejemplo, lo que está pasando con el tema de las visas actualmente. Por ejemplo, ahorita ese gobierno te investiga hasta lo más, el gobierno de Estados Unidos te investiga hasta lo más mínimo para darte la visa. Si te ven el más mínimo compartido en contra de su presidente, Donald Trump, que no queremos entrar en detalle, te niegan la visa. Y eso es algo que lamentablemente en el Ecuador también se está suscitando. Nos niegan derechos, nos niegan cosas simplemente por el hecho de alzar la voz. Entonces creo que
realzar lo que dijo Cami, es muy importante dentro de este episodio, y por eso les quiero hablar del primer caso que vamos a tratar, que es el de Natalie Mafla. Este caso ha conmocionado al país de una manera escalofriante, quisiera decir, pero lamentablemente también ha hecho evidente la falta de sensibilidad, como lo mencionaba Cami. Porque el caso de Natalie no solamente se trata de una joven cuya muerte causó una enorme conmoción social, sino también porque abrió nuevamente preguntas que parecen repetirse una y otra vez dentro de nuestro país. ¿Qué ocurrió? ¿Se pudo haber evitado? ¿Está respondiendo el Estado con la rapidez que la ciudadanía espera? Y sobre todo, ¿qué nos dice este caso sobre la situación que que el actual Ecuador está viviendo? Y esto es muy importante porque no solamente nos habla de un caso más dentro del Ecuador, un caso más de violencia, de desaparición, de muerte, de asesinato, sino también de cómo el sistema está respondiendo ante este caso. Y antes de comenzar, entre este caso, sí me gustaría hacer un pequeño disclaimer ante ustedes y hacer una aclaración que es importante. En este podcast vamos a hablar únicamente de hechos que han sido confirmados por las autoridades o por medios de comunicaciones totalmente confiables. Hay muchas teorías circulando en redes sociales, pero creemos que cuando hablamos de la vida de una persona debemos hacerlo con responsabilidad y con respeto, porque detrás de cada publicación, de cada fotografía compartida y de cada titular existe una familia que todavía busca respuestas. Y precisamente por eso estamos hablando del caso de Natalie Yulet Mafla Castillo el día de hoy. Natalie tenía 20 años, era estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Escuela Politécnica Nacional de Quito. Había llegado desde la provincia del Carchi para estudiar y construir su futuro. Como cualquier estudiante universitario foráneo, tenía proyectos, sueños y metas. El jueves 4 de junio del 2026 asistió normalmente a clases. Hasta ese momento parecía un día completamente común. Sin embargo, ese día marcaría el inicio de una historia que conmocionó a todo el país. Según la información difundida por la Policía Nacional, la Fiscalía y la propia Escuela Politécnica Nacional, Natalie ingresó al campus universitario normalmente, con un horario normal de clases. En un momento de la tarde le dijo a un compañero que iba al baño y le dejó encargando su celular. Lo extraño es que nunca regresó a recuperarlo. Horas después, las cámaras de seguridad ubicaron a Natalie abandonando el campus universitario. Este fue el último momento en el que fue vista con vida. Y aquí aparece la primera pregunta que me gustaría dirigirla hacia ti, Sofi, que es, ¿cómo crees que un estudiante de universidad puede desaparecer en el centro de Quito y durante varios días sin que nadie sepa qué ocurrió? Y más que nada, ¿cómo se tardó el sistema en establecer que había salido de este campus? Porque no estamos hablando de una zona remota, una zona aislada, sino también en pleno centro de Quito, donde hay movimiento, hay tránsito y pudo haber varios testigos. Bueno, la verdad considero que justamente a lo que tú nos comentabas no es una zona remota, es una de las universidades más importantes de Quito, donde definitivamente hay cámaras de seguridad. Aquí considero que el problema es que probablemente ella era ya obviamente una mayor de edad, por ende, tal vez el tema que nosotros tenemos de que deben pasar 48 o 72, la verdad no estoy segura, 48 horas antes de que se pueda, o sea, se pueda colocar como desaparecida la persona, es algo que obviamente sí jugó en contra del caso, de lo que hubiera podido pasar. Ahora, yo completamente entiendo esta parte del sistema judicial, porque es una persona que es mayor de edad y al final no hubo un hecho violento que pudo desatar como una preocupación más profunda. Sin embargo, siento que tal vez esta parte inicial por parte del sistema judicial y de seguridad no va ahí el problema, sino de cómo se trata esto en redes sociales. Yo creo que se hizo muy, o sea, yo comprendo que para intentar alarmar a las personas y que se pueda hacer una búsqueda, porque si oficialmente no se va a alzar una búsqueda, al menos que las personas que están a tu alrededor sí lo puedan hacer. Creo que cuando estos casos tan sensibles se difunden tanto por redes sociales, hay muchas personas que son muy, o bueno, que no siempre van a velar por el bienestar de la persona que está perdida. O sea, personalmente yo mientras estaba en redes sociales, sí veía muchas cosas como, no burlas, tal vez, no directamente burlas, pero comentarios que sí me parecían de muy mal gusto. Y obviamente esto al final no va a afectar directamente al caso. Pero yo considero que al final, como Ana Pau decía, todo este tema sigue en investigación, no sabemos qué es lo que pudo haber sucedido,
pero sí son cosas que dan mucho de qué pensar. Al final, ¿por qué ella dejaría el campus de la universidad sin su celular y prácticamente desaparecería? Lo más probable es que ella fue forzada a hacer esto mediante alguna amenaza y por eso es que no fue tampoco fácil identificar al agresor o a la agresora porque al final no hubo otra persona ahí. Yo creo que el tema es que es algo que ella tampoco pudo manejar. Aquí, hipotéticamente, si estamos hablando de que en realidad ella fue amenazada para tener que salir del campus sin su dispositivo de comunicación, lo que sea, y tuvo que dirigirse a otro lado, que lo hizo por ella misma, o sea, con sus propios medios, pero al final no porque ella quisiera. Entonces, lo más probable es que si ella fue amenazada, ella no pudo encontrar en un sistema judicial, ella no pudo encontrar apoyo antes de que esto pasara. Porque si alguna de nosotras está siendo amenazada para hacer algo o movilizarnos a algún lugar que sabemos que no va a terminar bien porque obviamente no está bien, no es algo coherente, pero nosotros no sabemos a quién pedir ayuda, no sabemos cómo hacerlo, y no porque no tengamos los conocimientos, sino porque justamente, y esto lo había mencionado Cami, puede pasar algo peor luego, o sea, pueden tomar represalias. Tal vez ella en algún momento quiso pedir ayuda, pero no supo cómo, o lo hizo, igual no hubo ningún cambio en lo que pudo haber pasado para ella. Y al final la situación se desenlazó de esta manera, en su muerte. Y yo creo que esto es algo muy triste porque lo mismo que decían, en un momento por 2 días es una noticia y qué tristeza y qué pena, y luego queda en el olvido. Y esto se entiende por parte de que las personas obviamente no quieren abrumarse tampoco con las malas noticias o con todo lo malo que pase, porque uno como un individuo tampoco va a resolver todos los casos que existan. Al final uno no tiene las herramientas suficientes para hacer un cambio inmediato o a corto plazo. Sin embargo, yo creo que lo importante aquí es justamente que para que estos casos no nos quiten la sensibilidad o no se nos hagan indiferentes, es en realidad tener un poco bueno, quitarnos el miedo de analizarlos por qué. O sea, saber que le pasó a ella, pero pudo pasarle a cualquier otra persona. Pudo pasarle a una amiga, a una hermana, a una prima, a una sobrina, y nosotros jamás nos hubiéramos enterado hasta que ya hubiera sido secuestrada y ya hubiera sido asesinada. Entonces, yo creo que en general son muchos factores los que nosotros no podemos discernir todavía, incluso con versiones oficiales. Uno nunca, no estuvo ahí, lamentablemente así son estos casos, pero yo creo que lo importante es en realidad concientizar acerca de esto. O sea, ¿por qué ella no pidió ayuda? ¿Por qué ella fue a ese lugar? ¿Por qué nadie la obligó físicamente o no pudimos ver en los videos de las cámaras de seguridad? Pero no es tan fácil como decir, porque no quiso. Obviamente, lo más probable es que lo quiso hacer, pero estaba amenazada o tenía miedo de repercusiones que hubieran sido peores para ella. Claro, o sea, correctamente. Y antes de empezar contigo, Cami, me gustaría, o sea, recalcar lo que dice Sofi. Muchas veces nos volvemos insensibles ante estos temas porque decimos, si yo hubiera estado en esa situación, yo hubiera hecho esto. Pero lamentablemente no estuvimos en esa situación y entonces no sabemos qué hubiéramos hecho ante esos contextos. Y también otro punto de que decía Sofi, para no perder la sensibilidad ante estos temas, es cuestionarnos quién era ella. Porque antes de ser la víctima que conocemos actualmente, que fue asesinada lamentablemente, fue una hija, fue una amiga, fue parte de una familia. Y mientras esa familia, antes de que se diera a conocer la lamentable noticia de su fallecimiento, buscaba desesperadamente respuestas. Comenzó una enorme movilización ciudadana. La familia también fue parte del hecho bueno, de hacer viral este caso. Y compañeros de universidad, profesores, vecinos, incluso personas que nunca conocieron a Natalie, comenzaron a movilizarse para exigir justicia, para exigir respuestas ante este sistema. Muchos, como nosotros, compartieron su fotografía en redes sociales esperando encontrar alguna pista, esperando encontrar alguna respuesta. Y creo que ese es un tema que se debe rescatar, al menos dentro de la situación, porque
también nos dice mucho sobre el Ecuador en el que estamos viviendo, sobre las personas que vivimos dentro del Ecuador, porque cuando una persona desaparece, muchas veces quienes primero empiezan a buscar no son necesariamente los que son cercanos a esas personas, ni mucho menos las instituciones, son personas ajenas, los ciudadanos de esta nación. Y eso para mí refleja solidaridad, porque también refleja una preocupación constante y nos demuestra que a pesar de que estos hechos se han normalizado bastante, también hay personas que se están preguntando, bueno, voy a compartirlo porque no es normal que esté pasando esto, no es normal que cada día desaparezca alguien, no es normal que cada día haya un sicariato. Entonces es necesario que nos cuestionemos esto. Y aquí quiero seguir con un contexto del caso, y porque durante esos días de desaparición se revisaron cámaras de seguridad, testimonios y distintos recorridos que intentaron reconstruir los últimos movimientos de Natalie. Y por último, las grabaciones permitieron observar a la joven caminando por el sector de la Vicentina en Quito. Sin embargo, todavía existen muchas preguntas sin respuestas que incluso la misma familia ha expresado, como ¿qué ocurrió después? ¿Por qué terminó en ese lugar? ¿Qué pasó durante esas horas? Y esas preguntas siguen formando parte de una investigación oficial. Y aquí quiero rescatar el punto que me volví a cuestionar al principio. ¿Están actuando con la rapidez que se necesita? Porque ya pasó el asesinato, pero ahora el asesinato, ese misterio de por qué este asesinato ocurrió o cómo murió Natalie está siendo resuelto con la rapidez que la ciudadanía necesita, o vamos a tener que esperar y esta investigación se va a promulgar años, y luego se va a desaparecer los hechos y se va a decir, es que hay otra investigación en curso, hay otro caso en curso, no le podemos dar la misma prioridad a este caso. ¿Por qué no se le dio la prioridad a ese caso cuando se la requería en ese momento? Y no, nunca vamos a tener esas respuestas definitivas, al menos no hasta el momento. Y también, aunque nos resulta amargo, es importante que respetemos ese proceso. Y para concluir un poco aquí en el caso, quisiera decirles que 5 días después de la desaparición, 5 días después, ocurrió el desenlace que ninguno de nosotros quería escuchar. El 9 de junio, durante los labores de búsqueda especializados, localizaron el cuerpo en la quebrada del sector La Vicentina, sector en la que ya se la había localizado antes, pero no se hizo una búsqueda profunda. Posteriormente, la policía respondió que este cuerpo correspondía a Natalie Mafla y la fiscalía informó que se realizaría la autopsia médico-legal, pruebas de ADN y otras pericias para establecer con precisión las causas y circunstancias de su muerte. Hasta, hasta la fecha en la que este podcast está siendo grabado, la investigación continúa y las autoridades no han emitido una conclusión definitiva sobre lo ocurrido. Y aquí, Cami, haciendo una pequeña pausa, porque muchas veces escuchamos esas noticias durante 30 segundos y luego decimos, bueno, qué pena lo que pasó con la chica, pero esperemos que esto ya no vuelva a pasar dentro de nuestro país. Y luego al siguiente día prendemos nuestra televisión y hay otra noticia. Pero por un momento sentémonos y pensemos en la familia. Y no solamente en la familia de Natalie. Les invito a que investiguen otros casos, en las familias que están detrás de esas víctimas, porque imaginen cómo esas familias se desesperan. En el caso de Natalie, esa familia estuvo sin dormir 5 días, 5 días revisando cámaras, 5 días pegando carteles, 5 días esperando que el teléfono suene, para que al final la noticia sea la peor posible. Y esa es la realidad que miles de familias viven en el Ecuador cada año. Y aquí, Cami, ¿tú crees que la sociedad realmente está acompañando a las familias únicamente mientras el caso está en tendencia o realmente exigimos justicia cuando las cámaras dejan de apuntar hacia la noticia? Bueno, o sea, sobre todo desde mi perspectiva y aunque suene muy triste, yo creo que realmente nosotros como sociedad únicamente exigimos justicia cuando los focos de las cámaras están apuntando a la noticia, porque algo que es muy triste, pero que desgraciadamente es como se maneja sobre todo el ámbito de denuncias, es que actualmente y a lo largo de los años se ha evidenciado que es muy difícil lograr un boom o por así decirlo, un impacto de las noticias cuando estamos hablando de temas generales. Y las únicas maneras en las que esos temas llegan a tener cierta relevancia es cuando se habla de un tema o un caso en específico.
Y aunque si bien podemos decir que esto ayuda a que solo se hable de un solo tema que puede ayudar a identificar a miles de familias, también estamos, por así decirlo, invisibilizando el resto, porque no todos los casos son iguales y a veces no todos los casos suceden en el mismo momento. Nosotros podemos estarnos enfocando en el caso de Mónica, en el caso de Natalie, en el caso de Valentina, pero estos tres casos no quieren decir que hayan sido los únicos casos que han pasado en el Ecuador, sobre todo desde enero hasta esta fecha de junio del 2026. Entonces, aunque sí se amarga mi respuesta, sí puedo concluir que nosotros y sobre todo la sociedad siempre nos llegamos a enfocar solo cuando la noticia llega a un auge, porque cuando no es así, normalmente las familias tienen que atravesar ese proceso de lucha solos, lo cual no debería ocurrir porque el proceso fiscal debería acompañarlos en ese proceso y llegar a conclusiones que realmente sean fructíferas para cerrar los casos, porque como tú mismo mencionaste, la investigación estuvo abierta durante 5 días en los que se pudo actuar de una mejor manera y desgraciadamente no fue así. Llegamos al caso de que fatídicamente Natalie se encontró muerta en una quebrada y no es únicamente ese caso, sino son miles de casos porque ya lo mencionamos previamente y obviamente pueden ser diferentes tipos de crímenes, pero aproximadamente una persona está muriendo por día en Ecuador, e incluso más, porque si nos podemos a investigar y a cuestionar sobre ese tipo de cosas, podemos analizar y sobre todo encontrar que únicamente en una semana 23 personas han muerto en el Ecuador. Y sin embargo, estas personas no salen en las noticias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de casos demasiado extensos, muy grandes. Estamos hablando de muchos nombres. Y eso es desgraciadamente parte del problema, porque siempre que buscamos denunciar algún efecto, alguna causa, algún caso, siempre nos buscamos solo referir a una persona. Y solo esa persona se lleva el foco de atención. Pero ¿qué pasa con el resto? Y por eso puedo decir que desgraciadamente nosotros únicamente denunciamos cuando la noticia es el foco, es el centro de atención de todo. Pero sin embargo, gracias a eso mismo estamos dejando de lado a todas las personas que están luchando a diario para que se encuentren a sus seres amados, para que se resuelvan estos crímenes que lamentablemente no tienen voz y que no están siendo escuchados. Claro, totalmente. Y al decir esto, no tratamos de invisibilizar totalmente el caso de Natalie porque es importante y es algo que está sucediendo dentro del país a diario. Pero como lo dice Cami muchas veces, y es algo que investigando los casos que vamos a hablar en ese podcast, llamó la... Estaba inspirada. Bueno, investigando este caso llamó mi atención principalmente porque es eh, mediáticamente ha sido uno de los casos que en los últimos años ha llamado bastante la atención porque aproximadamente miles de personas dentro del Ecuador compartieron su fotografía, pero unos días después la conversación comenzó a disminuir. Y esto pasa en muchísimos casos, nos indignamos, compartimos, comentamos, decimos, mira lo que pasó y luego se queda ahí, porque el interés colectivo muchas veces dura menos que la propia investigación, porque tampoco las investigaciones no son tan efectivas. Y aquí parece una pregunta mucho más profunda. ¿Estamos reaccionando únicamente cuando la tragedia está reciente, cuando la tragedia recién ocurre, o estamos reflexionando sobre por qué estas tragedias siguen ocurriendo? Porque el cuestionamiento real debería ser el segundo. ¿Por qué ocurren dentro del país? Porque el problema no solamente empieza cuando aparece esta noticia, cuando ocupa los titulares, cuando es viral. El problema empieza antes, muchísimo antes. Empieza cuando existen fallas institucionales, cuando la violencia comienza a normalizarse, que es algo que los ecuatorianos lamentablemente hemos estado haciendo durante los últimos años, cuando el miedo está condicionando nuestras vidas cotidianas y cuando muchas personas sienten que caminar solas por la ciudad puede representar un riesgo. No estamos diciendo que todos los casos sean iguales porque no lo son y jamás lo van a ser. Cada investigación tiene circunstancias diferentes, tiene casos diferentes y víctimas diferentes, pero si existe algo que los conecta directamente, es que todos dejan la misma sensación amarga dentro de nosotros, la necesidad de conocer la verdad de lo que pasó, porque sin verdad tampoco se puede exigir justicia y sin justicia resulta muy difícil para nosotros recuperar la confianza dentro de las instituciones. Y lamentablemente la insensibilidad que nosotros llegamos a desarrollar también se ve opacada por otras cosas, como por ejemplo decimos, le tratamos de echar la culpa a una solamente persona y aunque suene chistoso, aunque se ha vuelto un meme últimamente, por todo decimos, es que es culpa de Correa, es culpa de Novoa y en realidad nos estamos cuestionando profundamente
si la responsabilidad más bien es de las instituciones antes de representantes que, aunque tienen cierto grado de responsabilidad, no tienen todo el grado de responsabilidad y vale la pena cuestionarnos más allá de nuestras ideologías, de nuestro fanatismo, realmente qué está pasando en el país. Porque, y aquí, aunque sea una opinión muy personal, el Ecuador es muy fanático. El Ecuador es muy fanático y muchas veces se cuestiona realmente qué está pasando. Muchas veces decimos, yo sigo a esta persona porque esta persona tiene una opinión válida. No, muchas veces ni incluso sabemos cuál es el proyecto de gobierno antes de votar por un político. O muchas veces nos cuestionamos qué ha hecho este político antes de ser político, ¿no? ¿Qué tipo de persona es? Muchas veces decimos es que es atractivo físicamente o es que es muy chévere o ha hecho estas cosas en su campaña, ha llevado cantantes y votamos por esa persona. Y eso ha pasado, no solamente me refiero a presidentes, pasa muchas veces, no solamente en el contexto político, porque somos fanáticos. Y actualmente estas noticias han dejado de resonar, el caso de Mónica, el caso de Natalie, por el mundial porque decimos el mundial, el mundial, el mundial. Y es cierto, el mundial forma parte de nuestra cultura. Nosotros nos ponemos feliz, me incluyo yo ahí, y creo que aquí la mayoría se incluye cuando el Ecuador pueda darnos una victoria, porque sería una alegría al país. Pero también utilicemos esta popularidad, este impacto para denunciar lo que está pasando en el país y no quitemos el foco, porque créanme que hay mucho foco dentro de las noticias para darle la verdadera prioridad a las noticias que realmente preocupan la situación del país. Porque mientras el Ecuador haya perdido, haya empatado, aquí en el Ecuador, en la nación, se están matando miles de personas a diario. O sea, y perdemos vidas inocentes y los femicidios siguen aumentando. Y no solamente se trata de hablar de la mujer, ¿no? Si, por ejemplo, si mañana un familiar suyo desapareciera, ustedes sentirían tan tranquilos de confiar en las instituciones y se sentirían tranquilos de decir es que van a actuar con rapidez. Porque aunque para nosotros nos parezca poco tiempo, 5 días es mucho para una desaparición que lamentablemente, o sea, tenía recursos para ser investigada, porque Natalie estuvo en lugares concurridos, estuvo en lugares donde hay cámaras y no se hizo así. Y precisamente como no confiamos, los temas que queremos conectar no se conectan totalmente. Y aquí quiero hablar del siguiente caso, que es el caso de Mónica Silva, que volvió a despertar una misma pregunta casi inmediatamente después del caso de Natalie, que es por qué seguimos enfrentando historias, que terminan generando tanto dolor, tantas dudas y una exigencia constante de la justicia en el país. De eso hablaremos a continuación. Antes de darte la palabra, Sofi, voy a dar un pequeño contexto del caso. Y es que cuando nos dimos cuenta de que algo impactó muchísimo dentro de este caso, es que Natalie Mafla no fue el único nombre que ocupó los titulares durante las últimas semanas dentro del Ecuador. Poco después, otro caso volvió a sacudir al país y es el de Mónica Silva. Aquí queremos también hacer un pequeño disclaimer, que es muchas veces pensamos que estos casos son casos que nunca nos van a pasar a nosotros, pero cuando en cuestión de días diferentes familias terminan afrontando tragedias similares, la pregunta deja de ser únicamente qué ocurrió y pasa a ser qué está pasando con nuestro país, por qué estas situaciones se dan. Lo primero que debemos aclarar es que las investigaciones sobre la muerte de Mónica Silva continúan desarrollándose. Por respeto a ella, a su familia y al proceso judicial, únicamente hablaremos de información que ha sido confirmada oficialmente. Lo que sí sabemos es que su fallecimiento generó una enorme conmoción dentro del Ecuador y miles de personas, al igual que con Natalie, salieron a las calles para exigir justicia, respuestas y mayor protección para la mujer. Las manifestaciones no solamente ocurrieron en Quito, que es la capital del país, sino también en otras concentraciones dentro de ciudades como dentro del oriente, dentro de esta región, donde la ciudadanía expresó la preocupación por el aumento de la violencia y la sensación de impunidad. Y aquí, Sofi, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Por qué crees que estos casos generan unas reacciones tan grandes cuando ha pasado lo mismo tiempo atrás y posiblemente este caso no ha tenido la misma conmoción? ¿Tú crees que acaso esto se debe a la gravedad de los hechos o porque simplemente los casos se hacen virales dependiendo de la familia y cómo esta familia tenga acceso a la tecnología? Considero que la gravedad de estos casos y en general cómo se distribuye así por redes sociales, al final es algo que personalmente yo creo que, o sea, objetivamente no va a influir en cómo se termine desarrollando el caso.
Por lo que yo he visto, cuando hay estas movilizaciones para el apoyo, para que se encuentren estas personas, yo son algo más como significativo para las familias el saber que hay apoyo, que si alguien tiene la oportunidad o que hay personas que en realidad se preocupan para intentar encontrar a sus familias. Sin embargo, no es algo que directamente vaya a apoyar en un proceso judicial. Obviamente cuando se están haciendo investigaciones, más bien, y lo correcto es que toda esta información más bien no se esparza al público. O sea, se mantenga únicamente para los investigadores y las familias. Y ya, porque cuando se empieza a distribuir mucho la información, tú nunca vas a saber, y es algo que ya mencioné antes, nunca sabes cómo las personas van a reaccionar. No todas las personas quieren lo mejor para todos. Yo creo que sí hay mucha indiferencia, depende de no solo o sea, la persona o los recursos que tenga una familia para distribuir esta información por la media, sino de cosas que son muy, muy importantes. Yo creo que es el género, si es hombre o mujer, quien fue la víctima, y la manera, si fue obviamente una muerte violenta o si fue como esto que nos dio tanto suspenso. Al final, esto para muchas personas lamentablemente fue un show, o sea, fue algo de veamos qué pasa, porque obviamente no fue un secuestro como tal, sino que ella fue la que se perdió en algún lado y luego no sabemos qué pasa y luego ya la encontramos, ya había fallecido. Entonces, yo creo que, por ejemplo, muy probablemente si esto hubiera pasado con un hombre, la importancia que se le hubiera dado por parte de las redes sociales no hubiera sido lo mismo. Porque si esto hubiera pasado y hubiera sido un hombre el que dejaba el celular a una amiga y luego se perdía, más bien, hubieran hasta nacido distintos tipos de burlas probablemente. Eso es algo muy triste. No se debe diferenciar la muerte de un hombre o una mujer. El género es totalmente irrelevante para una investigación. Y no digo que las investigaciones diferencien por esto, pero sí la popularidad que se le da a estos casos. Hay muchas veces que si sicariatos que van a una casa y matan a 3 hombres, la verdad, se lo ponen en las noticias y no da mucho que hablar. Pero si son 3 mujeres, la gente se hace mucho más, alza mucho más la voz por las mujeres. Y esto es una realidad y hay que afrontarla también así. No está bien, pero es algo que está pasando y es real. Y también, obviamente, la forma en la que una persona fallezca, porque si es un sicariato que fue en una moto, incluso pueden decir, bueno, es que alguien le mandó, ¿qué habrá hecho? Exacto, lo que decíamos al inicio, se intenta justificar cuando tampoco debe ser así. Y también como fue un sicariato que fue, no sé, un balazo que le dio en la cabeza y se murió, pues hasta ahí quedó el tema. Pero obviamente si estamos hablando de esto, lo que produce un suspenso, las redes sociales lo van a hacer más mediático. Pero yo considero que la verdad no es tanto de la familia. Bueno, también puede ser de la familia porque la familia es quien expone el caso también, porque menos mal, algo que sigue sucediendo, aunque no como debería, es que la gente sigue guardando silencio cuando no es algo de ellos. O sea, la gente sigue o intenta seguir respetando esto es algo que le pasó a esta persona y yo no tengo la necesidad de estarlo divulgando. O al menos eso es lo ideal que suceda, que sean quienes en realidad tienen un vínculo estrecho con la persona desaparecida, con la víctima, que si es que quieren puedan difundir esta información y si no, no, porque al final es parte de la privacidad. Entonces, yo creo que sí es de acuerdo cómo se desarrolla el caso, la víctima, lo que se conozca de la víctima y de qué tan buena persona o mala persona sea percibida la víctima. Lo mismo que decíamos, si es alguien que fallece en Daule, lo más probable es que la gente piense que era una mala persona. O que estaba vinculado con las pandillas. Pero si es una chica de 20 años que estudiaba en la escuela politécnica, obviamente se la percibe de manera distinta. No, claro, totalmente. Y antes de darle la palabra a Cami para que cierre este episodio, me gustaría recalcar una parte de lo que dijo Sofi, porque a veces se puede mal tergiversar lo que decimos dentro de estos espacios. Y es primero, al decir que dependiendo del género se le da importancia al caso, no estamos restando la importancia a la lucha de la mujer contra los estereotipos de la sociedad actualmente, porque es importante. El feminismo existe por algo, estas marchas existen por algo, es para dar visibilidad. Sin embargo, muchas veces no depende de nosotros cómo las personas reaccionen a los casos, porque se tiene esta percepción y es parte de lo que todos los estereotipos que existen dentro de la sociedad. Muchas veces se dice de que es que era un hombre, seguramente se fue con alguien por ahí, o se fue a tomar, o está con alguna chica, cuando no.
Si desapareció alguien, hay que darle importancia. No importa si esa persona desapareció y, por ejemplo, estaba tomando por alguna parte. Está bien, o sea, desapareció igualmente. Hay que darle la misma prioridad, porque nunca, nada nos está asegurando que esa persona está haciendo algo totalmente diferente o que no fue forzada a desaparecer. Estos casos, como el de Mónica, como el de Natalie, nos demuestran que lo importante no es tanto como quién es la víctima o cómo es percibida al 100% o qué género tiene. Lo importante es que se dé la visibilización, sí, y respetar el proceso judicial, sin generar teorías, porque hay gente que se pone a investigar por su cuenta que ni siquiera hace una investigación profunda y genera teorías. Y eso es irrespeto a la familia, al caso y a la institución que está investigando. Y aunque la institución no haga su trabajo al 100% o algo así, hay que respetar porque lamentablemente es la justicia que nos da nuestro país. Son las herramientas que el país tiene para afrontar estos casos. Y cuando se generan teorías, muchas veces la fiscalía dice, ah, bueno, como en teorías, bueno, entonces ya como me están atacando mucho, ya no voy a investigar mucho este caso, me voy a ir por otro, y etcétera, etcétera. Y el punto de estas marchas, lo que la gente tiene que entender es que el punto de las marchas, el punto de hacer viral un caso es ejercer presión sobre la institución que está investigando para que siga investigando y no deje el caso de un lado. Eso es el punto de una marcha, ese es el punto de una viralización de un caso. El punto no es de decir, "Ah, desapareció alguien y ahora es mi nueva serie del día al día. Voy a ver cómo se actualiza el caso para yo andar difundiendo, andar haciendo teorías, porque lamentablemente eso hacen muchos influencers dentro del país, mucha gente que se cree experta en los temas cuando realmente no lo es. Y no hay que perder la sensibilidad, no hay que perder el respeto tanto a la familia, al proceso judicial y a la víctima, independientemente de quién sea, y tampoco hay que emitir el primer comentario que, perdón las palabras, nos salga de la barriga. Hay que emitir un comentario investigando, un comentario sabiendo lo que vamos a decir. Y por eso estamos haciendo esto, porque en We Must Talk nos informamos y luego hablamos. Y eso es algo que la población debería hacer. Y aunque lamentablemente estos tipos de espacios como We Must Talk no sean tan virales, queremos recalcar al público que tenemos que hacer parte de estos espacios, viralizar las cosas de una manera correcta, sin necesidad de viralizar teorías innecesarias, es ser parte de un cambio. Y aunque no sea un cambio tan visibilizado, es parte del camino para que podamos seguir haciendo cambios, podamos seguir visibilizando, podamos seguir creando gente consciente, porque nosotros somos la generación del futuro. Eso se nos ha repetido desde que nacimos técnicamente. Y si no estamos conscientes de lo que hacemos, no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, chicos, hasta aquí llegaría el capítulo de hoy. Recapitulando un poco sobre lo que hablamos en el mismo, conversamos sobre los casos de Natalie Mafla y Mónica, sobre también hablar del tema principal, qué le pasa al Ecuador. Por ende, en este episodio solo hablamos un poquito de la punta del iceberg, si bien en la siguiente parte vamos a tratar temas más políticos, parte del crimen organizado, del narcotráfico, también otros ámbitos sociales, culturales, entre otros, para que por favor sigan en sintonía con nosotros y estén pendientes de la próxima emisión.